Entonces, ahorita vamos a ver, este es el tema que estaba, cuando di el curso de cálculo diferencial, no lo vi, pero creo que es importante. Voy a hacer unos problemas del libro y voy a hacer otro problema de funciones como modelos matemáticos, que creo que también es bueno, eh, y para que sepan que no nada más las matemáticas son matemáticas, ¿no? Sino se aplican a cuestiones físicas, que eso es, por ejemplo, ya cuando ustedes ven en fenómenos de transporte, principalmente, por ejemplo, en la parte de ingeniería, ¿no? Pero bueno, dice funciones como modelos matemáticos. Aquí, Leitol da unas sugerencias para resolver problemas que implican una función como modelo matemático. Yo no los voy a poner, yo no los voy a escribir todo. Yo nada voy a poner así uno punto John. Eh, dice, lo voy a leer y ya nada más voy a como que resumir, ¿no? Lea el problema cuidadosamente. Lema cuidadosamente hasta que lo entienda. No voy a leer lo demás. Para comprenderlo con frecuencia es útil inventar un ejemplo específico que involucre una situación similar en la que las cantidades son conocidas. Otra ayuda es dibujar. Entonces aquí también puede eh, ser importante dibujar, ¿no? La situación física. Le voy a poner acá dibujar la situación física. Y eso créanme que pasa frecuentemente, por ejemplo, ahí estoy como con niño chiquito, ¿no? En fenómenos de transporte, cualquier fenómeno de transporte, ¿eh? A ver, vamos a ver y el eje coordenado y no sé qué tal. Entonces, este es importante y les digo, creo que es bueno. Luego, a mí me gusta mucho el libro de Leito, además, ¿no? Que es muy práctico. Entonces, esa es una, ¿no? Leer el problema cuidadosamente. Dos, determine las cantidades. Determine las cantidades conocidas y desconocidas. Dice, utilice un símbolo, digamos, por ejemplo, o sea, símbolos X, la variable independiente, y un símbolo de F, esta es la variable independiente, ¿no? Esto ya. Y F de X para la función dependiente. Dependiente. Independiente y dependiente. Bueno, aquí dice decir f para la función que se obtendrá, entonces f de x simbolizará el valor de la función que es esta. Como x y f de x son símbolos para representar números, sus definiciones deben indicar este hecho. Por ejemplo, si la variable independiente representa longitud y la longitud se mide en pies, entonces si x es el símbolo para la variable, x debe definirse como el número de pies en la longitud o equivalente. X pies es la longitud. Entonces ahí está. 3. Anote cualquier hecho. Cualquier hecho numérico conocido. Conocido. O no, no, aquí no esté. Conocido acerca de la variable. La variable y del valor de la función. El valor. Ay, un tantito.
Y el valor, es que como que se me trabó, el valor de la función. Ese es el otro punto, 4. A partir de la información, o sea, de esta información, a partir de esta información, determine dos expresiones algebraicas. Algebraicas. En términos de la variable. Menos la variable. Y del valor de la función. Y el valor de la función. Esto como que va a quedar más claro, creo, ya con ejemplos. De estas dos expresiones forma una ecuación que define la función. Entonces, de esta vamos a definir la función, ¿no? Definir la función. Ahora ya se tiene una función como modelo matemático del problema. Entonces, esta nos va a servir como el modelo matemático. 5, a este lo voy a poner un poquito más abajo. Aquí dice, a fin de determinar el problema una vez que se ha aplicado el modelo matemático, para determinar las cantidades conocidas, escriba una conclusión. Escribir una conclusión. Esto es importante, que es lo que se concluye, la cual consista de una o más oraciones. Esta, una o más oraciones que responden a las preguntas del problema. Esto va a ser respuesta a la pregunta del problema. Voy a subir un poquito más. Pregunta del problema. Dice, asegúrese de que la conclusión contenga las unidades de medición correctas. Entonces, aquí también es esto, ¿no? Es una de las cosas que aquí como que no viene. En matemáticas, no tenemos así como que unidades. Pero ya para problemas físicos o ingenieriles, físicos o ingenieriles, y luego lo que se ve, por ejemplo, en el curso de balance de materia, se tienen números y unidades o con unidades. O sea, no nada más son números así, solitos, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo 1, que es el volumen de un gas a presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Aquí en sí yo lo que diría esto, por ejemplo, cuando se da un curso de termodinámica, el volumen, este es el volumen, es proporcional a la temperatura absoluta. Esta es la temperatura. Entonces, ¿cómo pasamos de una proporcionalidad a una igualdad? Bueno, entonces aquí esta es la relación de proporcionalidad. Aquí le puse, ¿no? Este es lo que representa la proporcionalidad. ¿Cómo pasamos de esta proporcionalidad a una igualdad? Pues se agrega una constante. Esta es una constante, se le llama constante de proporcionalidad. Proporcionalidad. Y estas luego tienen algún nombre. Por ejemplo, miren, la resistividad, la resistencia
es proporcional, esto no sé si lo hayan visto en física, pero bueno, ahorita se los digo, es proporcional a la longitud de en los cátodos entre el área de ellos. ¿Cómo pasamos de una proporcionalidad a una igualdad? Pues se agrega una constante de proporcionalidad entre A. Esta es la ley de Ohm, por si no la sabían. Ley de Ohm. Entonces, esta en sí es una constante de proporcionalidad, que se le conoce como la resistividad. Ahorita les voy a poner otro ejemplo, ¿eh? Otro ejemplo, en el caso de la ley de enfriamiento de Newton, el calor es proporcional a la diferencia de temperaturas, y esto ya no me estoy yendo en detalle, ¿no? Pero bueno, ¿cómo pasamos una proporcionalidad a una igualdad? Pues agregando una constante, que es H por delta T. Esta se le conoce como la ley de enfriamiento de Newton. Esta también es una constante de proporcionalidad. Proporcionalidad. O se le conoce como el coeficiente de transferencia, le voy a poner así, de calor, de calor. Entonces, así hay muchas leyes que a partir de proporcionalidades, como la ley del gas ideal también, y esta es la constante de los gases ideales, es una constante de proporcionalidad, pero bueno. Entonces, aquí lo que hace Leitol es, dice, lo leo otra vez, el volumen de un gas a presión constante, este, es directamente proporcional a la temperatura absoluta y a la temperatura de 175 grados, que aquí debería ser grados Celsius o grados Celsius los vamos a poner, pero en principio son Kelvin. El gas ocupa 100 metros cúbicos. Encuentra un modelo matemático que exprese el volumen como una función de la temperatura. Inciso B, ¿cuál es el volumen de gas a una temperatura de 140 grados? Pero aquí al igual si no lo ponemos, lo dejamos como 175 grados, ¿no? Entonces, aquí, a diferencia de esto, lo pone f de x, como si fuera el volumen, f de x, esta es solución, ahora sí, es igual, viene de acá, pero esto vendría de que f de x es proporcional a x, lo que le estaba diciendo, ¿no? Entonces, f de x es igual a la constante de proporcionalidad por x. Entonces, esta, aquí dice, es una constante, pero no es cualquier constante, es una constante de proporcionalidad. ¿Sí? Entonces, como el volumen del gas es 100 metros cúbicos a la temperatura de 175, entonces el volumen sería 100 y le va a quitar las unidades. Bueno, le voy a poner las unidades, que eso también es importante. Les digo, a diferencia, aquí ya lo vemos con unidades. A ver, entonces 100 metros cúbicos K y la temperatura es 175 grados Celsius para que vean qué unidades sí debe tener unidades, porque esta ecuación debe ser dimensionalmente homogénea, que es lo que también se ve en balance de materia, que digo, se los digo por experiencia, porque así es, ¿no? Bueno, entonces aquí K es igual a 100 metros cúbicos sobre 175 grados Celsius. Entonces aquí, por lo tanto, K es igual a 4, ya lo voy a poner así, 4 séptimos metros cúbicos por grados Celsius, que esa es la diferencia, ¿no? Con las matemáticas puras. Entonces aquí f de x
Esta, y no sé si les había dicho, pero a ustedes no, porque esto lo utilizo yo, representa, tiene unidades de, entonces esto va a tener unidades de metro cúbico. Entonces esto es igual a K, que es 4 séptimos, y lo voy a poner así, 4 séptimos metros cúbicos por grado Celsius o grado, vamos a ponerle grado Celsius, suponiendo, ¿no? Pero bueno, por X, donde esta X tiene unidades de ¿qué? Pues de grados Celsius. Entonces, esto si lo multiplico este grado Celsius, me quedan las unidades. Debe ser dimensionalmente homogénea la ecuación. Entonces, esto es equivalente, ya sin unidades, ya simplificando, f de x es igual a, no, perdón, este no es 4 tercios, es 4 séptimos, ¿verdad? Ahí se me estaba pasando, que luego se me llega a pasar, ¿eh? Entonces, f de x es igual a 4 séptimos de x. Esa es la expresión que tenemos. Ahora dice, inciso B, ya está el inciso A. Este es el modelo matemático. Modelo. Está relativamente sencillo. ¿Sí? Ahora, inciso B, ¿cuál es el volumen del gas a una temperatura de 140? Entonces aquí, este es el inciso A, el inciso B lo voy a poner aquí, es Fx, pues va a ser los 140 grados, igual a 4 séptimos, y aquí igual, y miren, lo voy a poner metros cúbicos, grados centígrados. Ahí está. Y la voy a poner con unidades, 4 séptimos, para que vean que debe ser dimensionalmente homogéneo. Por 140, bueno, aquí debería ser grados Celsius, 140, por ejemplo, ¿no? Y aquí yo lo que les digo a los chavos, digo, estoy con balance de energía y también estoy así, como ahorita, así estamos con el análisis dimensional para que les quede claro, y esto que yo llevar un balance de materia, en balance de materia se ve esto. Entonces F en 140 grados Celsius es igual a 140 por esto, se cancela y quedaría 80 metros cúbicos. Ya se tiene el... Y luego aquí ya por último. Entonces, conclusión, ¿no? ¿Qué es lo que decía? Conclusión. Voy a poner con rojo. Dice, a una temperatura, a una T igual a 140 grados Celsius, el volumen del gas es de 80 metros cúbicos. ¿Vale? Ahora, vamos a ver este otro ejemplo del libro de Layton. Dice, un mayorista vende un producto por libra o fracción de libra. A ver, déjenme ver ese problema 2. Sí. Fracción de libra. Si se ordenan no más de 10 libras, el mayorista, no más de 10 libras, el mayorista cobra dos libras por $2 por libra, ¿no? Sí, bueno, $2 por libra, porque este es gringo. $2 por libra. Sin embargo, para traer órdenes mayores, el mayorista cobra solo 1.8 por libra si se ordenan más de 10 libras. ¿Sí? Encuentra un modelo matemático que expresa el costo total de la orden como una función de las cantidades de libras ordenadas del producto. Y esas son libras masa, ¿no? Porque luego se pudiera pensar que son libras esterlinas, no, son libras masa. Y sobre dibuje la gráfica de la función
del inciso A e inciso C, determina el costo total de una orden de 9.5 libras y de una orden de 10.5 libras. Dice aquí, entonces, sea C de X, va a ser C de X, dólares del costo total. Del costo total. ¿Sí? De una orden de X libras. De una de X libras. Del producto. Del producto. Entonces, aquí le voy a poner, por lo tanto, o entonces, se tiene que C de X va a ser en términos de dos funciones. 2x, si 0 menor o igual a x menor o igual a 10 y 1.8 x, sí. Aquí lo pone al revés, pero le voy a poner x, que es mayor a 10, ¿no? X es mayor a 10. Entonces, aquí lo que pone el libro del lector. ¿Y esto por qué? Porque aquí va a ser, el mayorista cobra $2. Y X libras, o sea, va a ser X, 2 libras del producto, por libra. ¿Sí? Por eso es 2 por X, sí va de X desde 0 a 10. Y 1.8, que es por libras, son más de 10 libras. Entonces aquí sería más. Entonces, ese es el inciso A, ¿no? Y el inciso B, pues lo tenemos aquí, que va Y, o sea, esto también podríamos expresarlos como C de X, ¿sí? Contra X va de 0 a 10X, sería este caso, 2X. Entonces, si es 2X, pues se va a multiplicar. 2 por 5 va a ser 10. Entonces sería este valor, ¿no? Aquí más o menos. 2 por 20, 2 por 10, perdón, aquí sería este valor, que sería el de 20, ¿verdad? Ahora, y esto es 1.8x si x es mayor a 10. Entonces, ahí y se observa que el inciso B, o sea, la gráfica, este es el inciso B, ¿no? O sea, esta es la gráfica. C se rompe en el punto donde x es igual a 10, o sea, aquí. Entonces, esto es igual a 10, aquí, ¿no? Lo cual indica que la función es discontinua. La función hacia aquí es discontinua. En x igual a 10. Se estudiará esta propiedad en la sección 1.8. Por ahora note que debido a esta discontinuidad de C, sería más ventajoso incrementar el tamaño de algunas órdenes de compra para obtener un costo total menor. En particular, sería imprudente comprar 9.5 libras por 19 cuando se pueden comprar 10.5. Aquí, o sea, esto, mejor comprar 10.5 libras por 18 pesos. O aquí, ¿no? Por aquí cerca. Entonces, ahora, el inciso es el inciso A, el inciso B y el inciso C. El inciso C dice C de X tiene C de X es igual a 2X cuando va 0 menor o igual a X menor o igual a 10. ¿Sí? Y de la ecuación C de X es igual a 1.8X. Sí, bueno, sí. X es mayor a 10. ¿Sí? Entonces, nos decía, determina el costo total de una orden de 9.5 libras y de una orden de 10.5.
Entonces aquí pues va a ser esta, ¿no? De 9.5. Entonces C de 9.5 igual a 2 por 9.5. Esto sería igual a 19. Y acá C de 10.5 es igual a 1.8 por 10.5. Quedará C en un 10.5 es igual a 18.90. Libre, ¿no? Y ahora voy a poner conclusión. Dice el costo total de 9.5, o sea, 9.5 libras es 19. Y el de 10.5 libras es 18.90 dólares. Estas son las conclusiones que se obtienen de este problema, ¿no? Ahora, vamos a ver este problema, ejemplo 2, ejemplo 3. Dice, en un bosque, un depredador uh, se alimenta de su presa y para las primeras 15 semanas a partir del fin de la temporada de caza, la población de depredadores es una función de X, el número de presas en el bosque, la cual a su vez es una función G de T, el número de semanas. Pues aquí esto lo voy a poner aquí. Esto es presas. Y este T es el número de semanas que han pasado desde el fin de la temporada de caza. Si f de x, tenemos aquí, este es f de x, g de t, a estas no las dan. Esta es lineal y esta es cuadrática, ¿no? Cuadrática, ¿por qué? Porque tiene el cuadrado acá, ¿no? Donde el tiempo va a variar de 0 a 15, haga lo siguiente, o sea, de 0 a 15 semanas, ¿no? Encuentra el modelo matemático que exprese la población de depredadores como una función del número de semanas a partir del fin de la temporada de la caza y determine la población de depredadores 11 semanas después del cierre de temporada. Entonces ahí lo voy a poner para dejar la función. Entonces, para el inciso A, se tiene que la población de depredadores de semanas después del cierre de la temporada de caza está dada por una función compuesta f g de t, porque está implícito, ¿no? Las semanas con el número de presas, donde 0 menor o igual a t menor o igual a 15. Entonces ya se hace la función compuesta f, función de g de t. Esto es igual a f, función de g de t. Esto es igual a su vez f, g de t sería 4t más 52. Por ejemplo, aquí nada más cabe mencionar que, por ejemplo, en el tiempo igual a 0, tenemos 52, ¿no? 52 GDT es el número de semanas. Bueno, GDT, bueno, sí te lo vamos a dejar eso. Estoy pensando en el número GDT, se más que es el número de semanas, que son 52, 52, tiene un año, si no mal recuerdo, 52 semanas, pero bueno. Entonces aquí ya le pongo F, ahora pongo la función, que sería 1/48 por 4t más 52. Esto es al cuadrado, menos 2 por 4t más 52 más 50. ¿Sí? Ahí tenemos la expresión. Ahora, cuando t es igual a 11, sí, 11 semanas, ¿no? Está bien, 11 semanas. Sí, estas son las semanas. El tiempo de las 11 semanas, 11 semanas.
F compuesta de G en 11 es igual a un 48avo por 4 por 11 más 52. Esto es al cuadrado menos 2 por 4 por 11 más 52 más 50. Bueno, entonces aquí está este 96, 96. Ya estoy haciendo operaciones, entonces 96 no, 9216 entre 48 menos 192 más 50 es igual a 50. 50 depredadores, ¿no? Sí, entonces sería 50 depredadores. Conclusión, le voy a poner con rojo como lo había puesto anteriormente. Once semanas después, del cierre de la temporada, temporada de caza. No, ¿cuál casa? No es casa casa de vivienda, sino casa de cazar. Casa, la población de depredadores. Depredadores. Es 50. Es de Ya está, ¿no? Aquí se utiliza esto de las funciones compuestas que habíamos visto anteriormente, ¿no? Entonces, eh, nada más eso. Ahora, vamos a ver este ejemplo. Dice, la altura de un recipiente cilíndrico es el doble de que es el radio de su base. Expresa el volumen del cilindro en función de su altura. Entonces, aquí está el radio y la altura es 2 veces el radio. Entonces, solución. Dice, el volumen del cilindro, el volumen de un cilindro. O sea, el volumen, lo voy a expresar como, o se expresa como, que es el área de sección transversal, que es pi por r cuadrado. Y luego ya me acostumbré, en lugar de esta r, por ejemplo, hablando de los fenómenos de transporte, yo luego lo pongo como una r mayúscula, porque luego este es el radio variable. Pero bueno, lo voy a dejar así. Nada más eso es una aclaración que luego se ve, ¿no? En cualquier fenómeno. Entonces yo luego mejor lo utilizo como radio R mayúscula, pero aquí lo voy a dejar como está en el libro de Condamate. Entonces, puesto que la altura es el doble del radio de la base, entonces se tiene que H es igual a 2 veces R, R es igual a 1/2 de H. Así, ¿verdad? Entonces, al sustituir este radio aquí, el volumen es igual, está relativamente sencillo, no hay tanto problema, creo yo. Pero bueno, se sustituye, quedaría como pi por h entre 2, esto al cuadrado por h. Entonces, aquí es pi cuartos por h cuadrada por h, por lo tanto, el volumen es igual a pi por h al cubo entre 4 y ahí se resuelve el volumen en términos de la altura.
Bueno, entonces aquí estamos a ver ahora ejemplos de funciones par e impar. Tenemos una función par si f de menos x es igual a f de x. E impar, una función impar, si f de menos x es igual a menos f de x. Entonces, ejemplos. A ver, f de x es igual a x cuadrada menos 4. Esta es función par o impar. Lo que haríamos es evaluar menos x es igual a menos x al cuadrado menos 4. Por lo tanto, f de menos x es igual a x cuadrada menos 4. No, este es f de menos x, ¿no? Por lo tanto, se deduce que f de x es igual a f de menos. No, 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 no. F de menos x. Función par. Ahora otro. F de x. Este es otro ejemplo. Este es 1, 2. Sí, f de x es igual a 3x al cubo más 4x. Vamos a ver si es función par o impar. Entonces lo que te tiene que hacer es menos x es igual a 3 por menos x al cubo más 4 por menos x. Este al cubo, pues menos por menos da más, por menos da menos. Entonces esto es igual a menos 3x al cubo menos 4x. Por lo tanto, aquí lo podemos factorizar, ¿no? Igual a menos 3x cuadrada menos más 4x. Por lo tanto, f de x o de menos x es igual a menos f de x. Por lo tanto, es la función impar. ¿Vale? Entonces vamos a ver este otro ejemplo. F de x es igual a x al cubo menos x al cuadrado menos 5x más 2. Entonces lo que hacemos, pues otra vez, ¿no? F de menos x es igual a menos x al cubo menos x al cuadrado menos 5, esto es menos x, más 2. Entonces aquí esto lo voy a poner como menos x al cubo, menos por menos da más, entonces sería menos x al cuadrado, menos por más 5x más 2. Como no es f de menos x, es distinto a f de x y f de menos x es distinto a menos f de x, no es par ni impar. Par ni impar. Impar esta función. Ahí ya me fueron abajo. Ahí sí. Voy a ponerlo a escribir. Esta función. Ahí sí, ¿no?
Dice, definición formal del límite. Dice, límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, una función si para todo epsilon mayor a cero existe un delta mayor a cero tal que si el valor absoluto de x menos a va desde 0 a delta, varía, entonces f de x menos L es menor a epsilon. Dice, dicho de otra forma, el límite de x tiende a de f de x igual a L si para cualquier número positivo elegido epsilon, por pequeño que sea, existe un número positivo delta tal que siempre que 0, o sea, esta cantidad, eh, o todo esto, no más bien dicho, todo esto, se tiene que cumplir, ¿sí? Ahora lo voy a hacer un ejemplo. Se demuestra, es un ejemplo, demuestra que límite, aquí entre que me estoy adelantando un poquito, pero no, también es lo que lo que hemos visto, x que tiende a 3 de 2x menos 1 igual a 5. Entonces aquí hay que tener en cuenta que A, al igual lo voy a poner con rojo, A ¿cuánto vale? A es igual a 3, L es igual a 5 y f de x es igual a 2. Yo aquí estaba, yo estaba diciendo f de x, no, pero es un término. 2x menos 1. Entonces estos son importantes considerarlos para tenerlos en cuenta en esto. ¿Sale? Bueno, entonces para epsilon mayor a 0, se requiere encontrar un delta mayor a 0, tal que eh, siempre que 0, y utilizando esta expresión, es x menos a, pero a vale 3, menor que delta. Entonces, el valor absoluto de f de x es 2x menos 1 y L es igual a 5 menos 5, tal que, bueno, menor a epsilon. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde? Bueno, aquí le voy a poner con este es f de x, ¿no? 2x menos 1 menos 5. El valor absoluto es igual a 2x menos 6. ¿Sí? Entonces aquí lo que puedo hacer, que aquí también lo toma como valor absoluto, 2, lo puedo factorizar, x menos 3, ¿sí? Igual a, se le quita el valor absoluto, 2 por el valor absoluto de x menos 3, y tiene que ser menor a epsilon. ¿Sí? ¿Qué es esto? Entonces, x menos 3 tiene que ser menor a epsilon sobre 3 de esta ecuación. Ahorita continúo con esta ecuación. ¿Sale? Y esto, a su vez, lo voy a poner de azul. Esto, bueno, esto no. Esto que tenemos aquí es igual a esto. ¿Sí? X menos 3.
Dice, por lo que basta escoger. Ah, no, este no es 3, es 2 aquí, perdón, este no es. Este es 2, ahí por lo que basta escoger delta es igual a epsilon entre 2. O sea, ¿por qué? Porque si esto es lo mismo que esto, entonces delta va a ser igual a epsilon entre 2. ¿Para qué? Le voy a poner aquí. Para que 0 menor x menos 3 menor epsilon sobre 2. ¿Sí? Voy a hacer la comprobación. Comprobación. Dice para 0 menor x menos 3 menor a epsilon sobre 2. Tenemos que x menos menos es x menos no, que la canción que no es epsilon, x menos 3 es menor a epsilon sobre 2. Entonces aquí multiplicando o pasando esto para acá sería 2 por x menos 3 menor a epsilon. ¿Sí? Lo introduzco. 2 por x menos 3, valor absoluto, no se me olvida el valor, no se me tiene que olvidar el valor absoluto. Entonces sería 2 por x, sería 2x menos 6, valor absoluto de menos. Entonces aquí sería 2x menos 1, valor absoluto menos 5 menor a epsilon, donde esto, ¿qué representa? Pues representa f de x. Y comprobamos que sí está bien. Sí, o sea, 2x menos 1 es menor a epsilon. ¿Sí? Y se comprueba. O sea, le voy a poner esto en color azul y se comprueba que sí realmente está bien ese valor de epsilon. O sea, delta es igual. Y comprobamos que el límite existe. Eso es lo que se comprueba, ¿no? ¿Sale?